amigas, amigos, quería invitarlos a un nuevo programa que tenemos aquí en Realizar TV. En primer lugar, agradecerles a todos infinitamente los saludos, el acompañamiento, las sugerencias que nos hacen acercar a través de nuestra página en el Facebook, en Fundación Realizar, y también los comentarios que hemos recibido en YouTube, etcétera. Bueno, hoy tenemos un programa dedicado a los jóvenes, a las nuevas tecnologías, a las nuevas reformas y a los cambios que estamos viviendo como sociedad y también desde el punto de vista político y económico. En primer lugar, vamos a abordar el tema de la reforma laboral planteada por el gobierno de Cambiemos, y para conversar sobre este tema hemos invitado al abogado Lautaro Valenzuela, quien es abogado egresado de UBA. También es abogado de SEOCA, que es el Sindicato de Empleados de Comercio del Oeste, y también asesoramiento y estudio jurídico en Morón. Él es especialista en Derecho Laboral y con él vamos a estar conversando sobre la reforma propuesta por el gobierno actual. ¿Qué tal? Buenas tardes, Lautaro, ¿cómo estás? Gracias por la invitación, felicitaciones por el programa a vos y a Sandra. Bueno. Mira, en principio queríamos analizar brevemente cuáles eran los cambios más importantes que propone la reforma laboral que Cambiemos presenta ante el Congreso y que estamos en vías de su modificación. Bueno, en principio analizar el contexto en que se da la reforma. Recordemos que venimos ya desde noviembre del año pasado. Circularon varios anteproyectos de reforma. Lo cierto es que hay un proyecto ya casi definitivo en el Senado Nacional, dividido en 3 subproyectos. El anteproyecto que empezó a circular el año pasado tenía 3 capítulos. Lo que hicieron al advertir la resistencia que tenía ese proyecto inicial fue dividirlo en 3 e intentar ir sacándolo conforme los consensos políticos que se iban dando. La realidad es que actualmente entonces hay 3 proyectos que tienen que ver con la reforma laboral. Uno tiene que ver con el, entre comillas, blanqueo de trabajadores. Otro tiene que ver con la capacitación laboral y sistema de pasantías. Y el otro es la creación de una agencia de evaluación de tecnologías de salud. Sí, precisamente te iba a consultar respecto de estos 3 argumentos con los cuales promocionaron la reforma como algo positivo. Uno de ellos tiene que ver con el blanqueo del trabajo informal, que en principio, digamos, sería una buena noticia. Sí. Pero, ¿qué significa esto realmente en el cambio de la reforma? Bueno, históricamente tenemos varios intentos y siempre se lo presenta de la misma manera, ¿no? La forma... Aparentemente la única opción que entienden distintos gobiernos desde el 90 para acá de regularizar la peligrosa y preocupante situación de falta de registración no solo de los trabajadores, sino también de la economía. Se estima que hay un 40% de la economía argentina en negro y una cifra similar en términos de la deficiente registración de los trabajadores. Hubo intentos de blanqueo en el 98, hubo blanqueo en el 2000, hubo blanqueo en el 2014 también con otro sistema absolutamente distinto, y ahora el gobierno dice que va a regularizar relaciones laborales y blanquear nuevas relaciones a partir de esta reforma, que en la práctica lo que va a suceder es lo contrario. Para que el público y la teleaudiencia pueda comprender, la realidad es esta. Hoy la Argentina tiene una ley, que es la ley 24013, que lo que establece son multas para el trabajo no registrado. Cuando hay una relación laboral no registrada, conforme lo establece la ley de contrato de trabajo, el trabajador puede hacer una intimación para que se lo registre debidamente. El empleador tiene 30 días. Si no lo hace, el trabajador tiene derecho a cobrar esas multas. Una de las consecuencias de esta reforma del blanqueo de trabajadores tiene que ver con sacarle la titularidad del derecho y de la acción a los trabajadores para que cobren esas multas, entendiendo que hay un daño efectivamente infligido sobre los trabajadores, y esas multas pasan
a la titularidad de los organismos de la Seguridad Social, en donde se crea una cuenta a favor de los trabajadores que no se sabe cómo se va a cobrar, ni mucho menos. Con lo cual, el primer perjuicio concreto es ese. Bien. El segundo es que la reforma plantea un cómputo máximo de aportes de hasta 60 meses, que son 5 años. Es decir, si un trabajador estuvo 10 o 15 años trabajando, solo se van a computar aportes y contribuciones por 5. No solo eso, los aportes que se computen se van a devengar sobre el salario mínimo vital y móvil. O sea, no sobre, por ejemplo, un salario básico de convenio colectivo que hoy ronda en promedio los 20.000 pesos. El salario mínimo hoy en día son 10.000 pesos. Es decir, que se van a computar hasta 60 meses y sobre la base de cálculo va a ser el salario mínimo vital y móvil. Eso, la realidad es que complica bastante la situación actual. No. A ver, es un gobierno que está acostumbrado a producir amnistías en grandes dimensiones. Recordemos que la primera amnistía que hizo fue con el blanqueo de capitales, lo que le permitió al hermano del presidente, cosa que no estaba permitida por ley, y lo habilitó por decreto, cosa que también está prohibida por la Constitución Nacional, blanquear capitales que estaban no declarados y que estaban en el exterior. Bueno, esto es lo mismo, es una amnistía para los empleadores que en vez de cumplir con la ley, la incumplieron y encima se lo premian. Otro de los argumentos es la creación de una agencia de servicio de salud, sí, ¿no es cierto? Aquí el argumento, digamos, que esgrime, Cambiemos, tiene que ver con una modernización, o sea, una plataforma supuestamente a la que los trabajadores, en la cual los trabajadores quedarían registrados y tendrían acceso a un tipo de servicio de salud que no es el actual de las obras sociales que le corresponden. Sí. ¿Qué ves vos detrás de esta cortina, digamos? En realidad ese proyecto que lo que persigue es la creación de una Agencia Nacional de Evaluación de Tecnologías de Salud, AGNET se llama. Sí. En realidad es el menos controversial de los tres proyectos, porque en realidad no afecta directamente ni a la salud ni a los intereses de los trabajadores, sino que lo que hace es declarar de interés nacional y estratégico la evaluación de las tecnologías de salud. Entonces crea un sistema en donde absorbe, en materia de tecnología de salud, absorbe las prestaciones de las obras sociales, sindicales y no sindicales, las prestaciones de salud del sistema de salud pública y las prestaciones del sistema de las prepagas. Entonces unifica los tres universos de prestaciones de salud. Y lo que hace es crear esta agencia para evaluar a partir de una composición de distintas partes, obras sociales sindicales, prepagas y el Estado, evaluar periódicamente a través de una agencia que pertenece con autarquía al Ministerio de Salud cuál es la evolución de las tecnologías de la salud. A ver, de hecho, ese proyecto es el que tiene de alguna manera mayor avance en el Senado, en términos parlamentarios. De los tres, el que menos resistencia tiene, por tanto, la CGT y por tanto por parte del bloque político mayoritario. ¿Cuáles consecuencias, te llevo un poquito ahora al plano de la disputa política dentro del Congreso, qué consecuencias crees vos para otros derechos, no solo aquellos que definitivamente afectan la vida laboral del trabajador, sus ingresos económicos? ¿Cuáles otros derechos, digamos, crees vos que quedan inmersos en esta caída de los derechos laborales? Bueno, comparativamente con el anteproyecto que circuló el año pasado por parte del Poder Ejecutivo, el proyecto actual está menguado en su contenido. Era mucho más devastador y regresivo en materia de derechos laborales el anterior que este que tiene estado parlamentario. Hay 3 puntos esenciales, 3 o 4. Uno es el blanqueo, efectivamente, de lo que se persigue con la norma. En realidad va a ser contraproducente, no va a haber mayor... Hay un gráfico que, si en algún momento se puede poner en pantalla, es bastante ilustrativo de la situación actual, de cómo está la inspección en materia de registración del trabajo y cuál es el nivel de cumplimiento por parte de los empleadores. Eso por un lado. Por otro lado, el mismo proyecto promueve la creación de un fondo de cese laboral, se llama, que lo que persigue es evitar la litigiosidad que existe actualmente en los tribunales
provinciales y nacionales de este país con motivo del cese de la relación laboral. Lo que dice la norma es que esa creación del fondo del cese laboral tiene que hacerse por vía convencional, es decir, en la negociación colectiva, cámaras de empresarios y sindicatos. No va a ser por ley, sino de alguna manera imitar el sistema que existe en la industria de la construcción, en donde cuando se inicia una relación laboral, el trabajador de la construcción, el empleador, hace un aporte mensual del salario bruto del 12% y después del 8%. Uh-huh. Cuando se finaliza la relación laboral, como es una actividad que tiene mucha rotación y mucho dinamismo, no hay vocación de permanencia en esa relación laboral, el trabajador finalizará la relación laboral, cobra de ese fondo de cese laboral un aporte que hizo el empleador. No es un aporte, esto hay que destacarlo, no es un aporte que hace el trabajador ni es un aporte concurrente, es un aporte que hace el empleador en función del salario bruto. Ese es otro punto importante. Y otro de los puntos importantes tiene que ver con la eliminación de algunos elementos que actualmente se tienen en cuenta para la base de cálculo de la indemnización por antigüedad, el famoso artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo. El proyecto de reforma lo que quiere es eliminar de esa base de cálculo tanto lo que es el sueldo anual complementario, el aguinaldo, adicionales, bonificaciones y cuestiones que tienen que ver con lo que a veces aumenta la indemnización, por eso también es regresivo en esa materia. Y por último, respecto de eso también, se elimina un artículo que parece intrascendente, pero que fue una modificación del año 2009, en cabeza de Héctor Recalde, en ese momento de la Ley de Contrato de Trabajo, del artículo 12, que establece el principio de irrenunciabilidad. Lo que dice el artículo que tiene vigencia actual es que cualquier convención de partes que suprime o reduzca derechos reconocidos en la ley, en una convención colectiva o en un contrato individual, no van a tener valor y se van a regir por la Ley de Contrato de Trabajo. Lo que tiene que ver además con el principio protectorio. La reforma actual lo que hace es eliminar esas dos palabras, contrato individual, deja lo otro y elimina el contrato individual, con lo cual se presume que en la relación contractual individual, en donde el empleador tiene más poder que el trabajador, se van a disponer cláusulas que sean regresivas para el contrato de trabajo. Eso es que fortalecería de alguna manera esa desigualdad entre la relación, ¿no? El factor de poder más importante siempre lo tendría el empresario. Sí. Bueno, y quería preguntarte, ¿cómo ves vos esta lucha dentro del Congreso? Digamos, ¿cómo juegan los sectores gremiales? ¿Cómo está, en definitiva, este juego político entre parlamentarios, el Estado y los gremios a favor o en contra de esto, y cómo salimos? ¿Y empatados o salimos? A ver, yo creo que el gobierno no tiene... el gobierno hoy, si vos me preguntás hace un año cómo estaba la situación, era sensiblemente diferente. Actualmente el gobierno no tiene el consenso necesario para aprobar estas tres reformas que tienen que ver con la reforma laboral, pero porque además hay implicancias que no tienen que ver con la reforma, sino, por ejemplo, el acuerdo con el FMI. Hay un contexto que es adverso para el gobierno, pero producto de las políticas económicas que lleva adelante el gobierno, que hacen inviable cualquier acuerdo político de determinado calibre. Uh-huh. Realmente es inviable. Entonces, en ese sentido, el gobierno no tiene margen de maniobra cuando se trata de avanzar en proyectos que quizá en otro momento, por ejemplo en la década del 90, como muchas cosas eran desconocidas, se podía avanzar. Actualmente la posibilidad de diagramar acuerdos de esta naturaleza, que tiene una impronta de mucha significación, realmente no está para nada fácil para el gobierno. A ver, tanto el bloque del PJ como la CGT están con una posición muy firme al respecto. Bien. Bueno, te agradecemos muchísimo que hayas participado en nuestro programa. Te invitamos para un próximo para profundizar estos temas que tanto nos interesan a nosotros. Y supongo que también esclarecemos por esta vía a muchas personas que estén viviendo una situación difícil en cuanto a lo laboral, que no sepan, digamos, cuáles son los recursos ni a dónde dirigirse. ¿Podés indicarnos brevemente 3 lugares donde pueden dirigirse a consultar o en caso en que quieran hacer algún tipo de reclamo a nivel laboral o a nivel judicial? Sí, yo sugiero 3 lugares. Esencialmente el Ministerio de Trabajo, que en toda la provincia hay una delegación del Ministerio de Trabajo cercana.
el sindicato de la actividad y en caso de trabajo no registrado, la FIP. Muy bien, muchas gracias, No, de Lautaro. nada, gracias por Un la gusto invitación. haberte tenido aquí. Gracias, muy amable. Nos vemos entonces en el próximo encuentro. Les agradecemos profundamente que estén aquí y ojalá que todo esto sirva para aclarar y para estar más cerca y más participativos en todos estos aspectos. Gracias.